Gracias, señor consejero. Señor portavoz, una última cuestión, si lo tiene bien, y si no, ha concluido ya su tiempo. Está bien. Muchísimas gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes. Gracias a los comparecientes. Mi grupo, al ver las comparecencias, que de manera literal se dice que para informar sobre las medidas llevadas a cabo en materia de lucha contra los fraudes bancarios y protección de los consumidores, ha entendido esta pregunta en un sentido más amplio y entonces habrá algunas preguntas que les voy a hacer que van, repito, en un marco un poco más general. Comenzaré. Buenas tardes, señora Urdiales. Yo no le conocía, o sea bueno, encantado de conocerle. En primer lugar, me gustaría que me confirmara si es verdad algunos datos, como por ejemplo, datos que se dieron durante el Día Mundial del Consumo, que la agencia que usted dirige tramitó 3.107 reclamaciones y retiró del mercado asturiano 9.179 artículos en seguros en 2015, además de gestionar 2.952 notificaciones de alerta de productos peligrosos. ¿Aproximadamente esos datos son ciertos? Sí, esos datos son ciertos. No tengo aquí el informe que se publicó, pero son ciertos esos datos, más o menos. Bien, entonces supongo que los restantes, por ejemplo, que las reclamaciones recibidas fueron, de todas ellas, 1.210 fueron trasladadas a otros organismos competentes, que otras fueron tramitadas, 1.897 fueron tramitadas directamente por el propio servicio y dieron lugar a la apertura de 186 expedientes sancionadores. ¿Esos datos aproximadamente también son verdaderos? Sí, efectivamente, son ciertos. No obstante, elaboraremos próximamente una memoria anual de actividades y la colgaremos en la página web. Bien. O sea que todos esos datos estarán confirmados y disponibles para que todo el mundo pueda verlos, esperemos que en un plazo prudencial. Bien, entonces me gustaría hacerle la primera pregunta. ¿Nos podría informar cuántos funcionarios trabajan en la agencia? ¿En toda la agencia o en el servicio? En toda la agencia, 157 personas. Somos en plantilla entre los tres servicios que la componen. ¿Me podría especificar? 157. Mire, estos datos también los vamos a colocar para que todo el mundo los pueda ver. Hablo de memoria. El Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios tiene aproximadamente 105 personas. No me lo sé de memoria, sé aproximadamente, pero que si no cuadran con los 157 es porque alguno se me ha escapado. El Servicio de Consumo en torno a unos 40 y algo, y el resto en el Laboratorio de Salud Pública. Mire, le hago esta pregunta, que para nosotros es importante, porque dentro de las funciones que la ley recoge a la agencia, en fin, yo voy a partir de una tesis que diré luego en la fijación de posición, y es que, en parte, la propia dinámica social nos ha convertido a los ciudadanos en consumidores. Y no es exactamente lo mismo ser ciudadano que ser consumidor. Y el papel que tiene que tener el Estado ante los ciudadanos no es lo mismo que ante los consumidores. Y otorga a la agencia que usted dirige, pues efectivamente, una serie de funciones, y algunas van dirigidas a la información y protección de los consumidores, pero en un ámbito bastante proactivo. Por ejemplo, dice que su agencia, o la agencia que usted dirige, debe tener acciones de vigilancia y control de los riesgos para la salud. De vigilancia y control de los riesgos para la salud. O sea que, por eso quería saber si la agencia está suficientemente bien dotada de personal, porque además en este tema de sobre todo especialmente de los fraudes bancarios, los riesgos para la salud, desde un punto de vista de la salud psíquica, son potentes. Pero vamos, me gustaría hacerle alguna pregunta más. Según los medios de comunicación en la agencia, usted ha dicho ahora que trabajan 150 personas, hay una serie de procedimientos, porque yo desconozco un poco su funcionamiento, y me gustaría que usted nos los pudiera clasificar. Por ejemplo, de una forma esquemática, ¿cuál es el proceso para una reclamación, por ejemplo, de tipo financiero? Para una reclamación de tipo financiero, lo primero que hay que hacer es dirigirse al Banco de España, tal y como ha explicado el consejero anteriormente.
Una vez que uno se ha dirigido al Banco de España y no ha obtenido respuesta o la ha obtenido en el sentido que a uno no le resulta que le resarcen los intereses que demanda, pasados 2 meses de esa reclamación se puede ya presentar esa reclamación con toda la documentación correspondiente en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. Y a partir de ahí ya se actúa. ¿Cuál es el perfil de estudios de las personas, aproximadamente, si ustedes lo tienen estudiado, que han hecho las reclamaciones? Porque está claro que parece que forma parte del sentir general que algunos de estos fraudes bancarios, por decirlo de alguna manera, o engaños, en fin, que se han sucedido en los últimos años, naturalmente tienen que ver también con el nivel cultural de las personas. Entonces, eso ya supone un filtro. ¿Tienen ustedes algún tipo de datos sobre eso? Es decir, de la gente que llega a la agencia, no ya el dato porcentual de cuánto significan, sino de su nivel cultural. Hay de todo. No se puede decir que estas cláusulas se apliquen exclusivamente a gente con un nivel cultural bajo, porque evidentemente estas cláusulas suelo se han aplicado de manera generalizada y a gente de todos los niveles culturales. La gente que llega a la agencia es de todo tipo de nivel cultural. No hay grandes diferencias entre unos y otros. Lo que sí es más fácil a la hora de demostrar el carácter abusivo de una cláusula es que cuando alguien tiene un nivel cultural bajo es más fácil acreditar que no ha habido una información y una transparencia adecuada. Eso sí que ayuda. Bueno, y tener que ser un tipo de persona que sabe que tiene que hacer una reclamación al Banco de España, luego que hay la posibilidad de ir a consumo y luego también tener un cierto perfil psicológico de aguante, porque en el caso de reclamaciones, por ejemplo, financieras, ¿cuáles son los tiempos de resolución? Los tiempos de resolución, bueno, varían, ¿no? Depende del tipo al final de solución que se dé. Si el banco se aviene a razones, es decir, una vez que se le envía la solicitud de mediación, accede a ella, la resolución es rápida. Si el banco no se aviene, pues al final lo que queda es la vía judicial, que ahí ya es una cuestión que es ajena a la agencia. Lo que sí se hace desde la agencia es a todo el mundo avisarle, o sea, informarle de que la vía administrativa es una cosa y la vía judicial es otra. Es decir, incluso en aquellas reclamaciones que están caducadas, se les envía una resolución comunicándoles que tienen todavía abierta la vía judicial para poder reclamar sus derechos, que nosotros no podemos actuar ahí, pero que tienen esa vía. Incluso en algunas de las resoluciones que ha habido también amistosas con bancos, también se les advierte de la posibilidad que existe de, bueno, pues de seguir todavía con la puerta abierta para poder reclamar incluso con retroactividad pues los importes indebidamente pagados por la aplicación de esta cláusula. Es decir, que haya una retirada de la cláusula y que haya una devolución del dinero indebidamente cobrado hasta mayo del 2013 no implica que el proceso se cierre. Se deja todavía abierta la puerta a poder reclamar desde el inicio del contrato. Eso se informa a todos los consumidores de esas opciones, a todos los consumidores con los que tenemos contacto y luego, bueno, pues en todos los talleres que realizamos, también en los centros de formación de consumidores, también se abordan estos temas. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo, más o menos, con esta estructura y con estas funciones, lleva funcionando esta agencia? Esta agencia, con esta estructura, lleva funcionando desde el año 95 aproximadamente, creo recordar. Aproximadamente desde el año 95. Se eliminó de la estructura de la agencia en la época del gobierno de Foro, continuó los 3 años siguientes, también sin existir. Y se ha vuelto otra vez a recuperar esta estructura, un poco, bueno, bastante parecido en la forma de funcionar a como estaba antes, ahora en el año 2015. O sea que la nueva etapa pues lleva desde el año 2015. Porque, bien, partiendo de la suposición de que efectivamente ahora el comportamiento de la agencia se ha inmaculado en el momento en que llegan, digamos, los afectados, ¿no le parece que desde un punto de vista proactivo y desde un punto de vista de la vigilancia, cuando empezaron a funcionar estas cláusulas, habría que haber esperado por parte de la agencia la protección, vuelvo a repetir otra vez, de los ciudadanos consumidores, un papel mucho más activo? Porque
bueno, en parte, los poderes públicos son esa última frontera de protección, especialmente de los más débiles. ¿No cree usted que las funciones que asigna la ley deberían haber hecho, ahora y para el futuro también, que la agencia tuviera un papel en ese sentido mucho más activo, más preventivo, ya que estamos hablando de la Consejería de Sanidad, y como bien sabe el consejero, prevenir es curar? Yo creo que el papel de la agencia está siendo, ha sido bastante activo, y yo creo que está siendo bastante activo. Tenemos 5 centros de formación del consumidor distribuidos en Asturias, en los que, entre otros talleres, también hay uno que se dedica a los temas bancarios y se abordan estos temas. Tenemos unos convenios con las asociaciones de consumidores a las que les damos unas subvenciones todos los años para que, entre otras cuestiones, trabajen en lo que es información y formación de consumidores. Tenemos otra subvención también en la agencia con las oficinas municipales de información al consumidor, a las que también les subvencionamos las actividades de información y formación. Es decir, yo creo que hay una red bastante amplia de centros que se dedican a esta tarea de formación e información. Evidentemente, todo es mejorable. Si los datos que se comentaban antes son ciertos, es decir, que hay aproximadamente unas 40.000 personas afectadas en Asturias por este tipo de cláusulas, usted comentará conmigo de que algo falló en algún momento. Incluso siendo a priori, sobre todo el tema de las cláusulas, incluso no siendo, en fin, una persona experta, que el tema de las cláusulas suelo ya era un esquema relativamente simple si se explicaba diciendo que vaya, que resulta que coges un interés variable, pero a partir de que baje de un determinado nivel, vaya, usted va a pagar un tope por abajo. Algo falló cuando afectó a tantas personas, porque si es, ¿qué opina usted sobre esto? Las cláusulas suelo, efectivamente, es algo que formó parte de los contratos hipotecarios desde hace mucho tiempo. No plantearon ningún problema cuando el Euribor estaba por encima de esta cláusula y realmente se evidenció que había un abuso cuando el Euribor comenzó a bajar y a estar por debajo de esas cláusulas, ¿no? Realmente eran cláusulas que han sido consideradas legales. La única cuestión que nos ha permitido actuar a nosotros es que un tribunal las haya declarado como abusivas. Hasta que no han tenido ese carácter de abusividad, por parte de la Administración autonómica ha sido imposible el poder realizar ningún tipo de actuación. El tema de las estimaciones son estimaciones. Yo creo que el consejero lo ha dicho ya varias veces a lo largo de sus comentarios. Son estimaciones, no hay unos datos ni unas estadísticas a las que podamos recurrir para ver realmente cuántas son las familias afectadas. Y esos datos, se han extraído de las cuentas de resultados de los bancos, los ha extraído una asociación de consumidores, la Asociación la Unión de Consumidores de Asturias, a partir de los datos de las cuentas de resultados de bancos y demás, y no dejan de ser estimaciones. Nosotros no tenemos una posibilidad real de conocer con exactitud el número de personas que están afectados por esas cláusulas. No existe acceso a esos datos. Hay una ley de protección de datos y, lógicamente, está muy limitado todo eso. Por mucho que queramos, no tenemos posibilidad más que de acceder a aquello que se publica de una manera oficial. Ya sabe usted que la frontera entre lo legal y lo moral a veces es difusa y para eso están también los poderes públicos. Voy a darles algunas pistas. Mire, usted sabe que hay en el mercado pequeños préstamos que realizan empresas financieras nacionales y algunas locales que muchas veces, disfrazándose en una larga terminología legal y financiera, terminan muchas veces en acciones bastante abusivas de intereses mercantiles o incluso de fraude. ¿Qué medidas concretas y naturalmente que son especialmente gravosas para las personas más desfavorecidas, es decir, para aquellas que están menos informadas, que rayan la usura? ¿Qué acciones concretas se están haciendo desde un punto de vista de la Administración regional para evitar que puedan ocurrir abusos? Vuelvo a repetir otra vez, no al consumidor, al ciudadano. Supongo que se refiere usted a los créditos rápidos, lo que se conoce como crédito rápido, ¿no? Coincido con usted en que efectivamente es usura lo que se practica con ese tipo de préstamos. Y también coincido con usted en que efectivamente las personas más vulnerables son las que caen con más facilidad en ese tipo de contratos.
Desde la agencia hemos tenido actividades formativas relacionadas con este tipo de préstamos para prevenir a los usuarios precisamente de que no caigan en estas redes de engaño. Y tenemos, pues publicada material divulgativo para entregar a las personas que pasan por nuestras oficinas o por las OMICs o por centros que tienen que ver con el consumo. La labor que realizamos es básicamente informativa y formativa con actividades concretas. También en nuestros CFCs, dentro de los talleres del área de bancos, se trata este tema porque realmente nos preocupa mucho. Pues me alegra porque este tema y además también la bajada de los tipos de interés en el ámbito de los seguros creo que también es un ámbito para estar especialmente atentos en muchas ocasiones, seguros asociados a determinado tipo de créditos. Muchas personas, señor Ordiales, que tienen ayudas sociales de supervivencia tienden a ser víctimas también de comisiones desproporcionadas por parte de algunas entidades bancarias, seguramente, probablemente, desde un punto de vista legal, en el servicio de cobros financieros, como por ejemplo son las comisiones por mantenimiento de cuenta o, por ejemplo, el cobro por taquilla cuando no es su sucursal. Desde un punto de vista de la agencia asturiana, ¿podemos hacer algo en este sentido? ¿Hay actividades de supervisión y de control para... Digo de supervisión y control, vuelvo a repetir otra vez, siempre añadiendo la coletilla, para aquellos ciudadanos consumidores que están más en precario y que pueden ser víctimas de usos, nunca mejor dicho, abusivos? Desde la agencia sí que se hacen campañas de control de mercado que llamamos. Todos los años se hacen campañas en diferentes ámbitos del consumo. Y, entre otras áreas, pues también las entidades bancarias son objeto de control inspector, para verificar que efectivamente se informa al usuario de todos los tipos de comisiones que deben de pagar y demás, ¿no? Este área también forma parte de nuestras actividades formativas. O sea, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con posibilidades de elegir entre diferentes entidades y de ver realmente qué oferta es la mejor, en talleres formativos también se incluyen estos contenidos. La labor que hacemos es inspectora, cuando coincide que hay una campaña de control de servicios financieros, y luego también formativa para que los consumidores que se acercan a este tipo de centros pues puedan saber que todo lo relacionado con estas cuestiones. Bueno, o sea que vamos coincidiendo en que hoy en día educación para la ciudadanía y educación para el consumo podrían ser básicamente en algunos aspectos lo mismo, y por eso, mire, voy a decir una cosa que me llama mucho la atención. He entrado en una página que se llama Consumo Astur y la información que he encontrado en general está muy poco actualizada, pero además cuando se habla de información al consumidor, y usted ya sabe que las nuevas generaciones son muy proclives a buscar información por Internet, resulta que sale el error informático 404 de manera permanente. Es decir, que no hay manera de encontrar en esta página web y, en fin, el señor consejero sabe también que yo soy un obsesionado de la transparencia y de los datos, que en una página oficial no vaya manera de que no nos encontremos con el famoso error 404. ¿Me podría dar alguna explicación, en fin, plausible y razonable? Sí, mire, le puedo dar una explicación. Hemos cambiado hace poquito la página y hay todavía algún error para poder acceder en la página buena. Yo creo que esto se subsanará no tardando. El problema es que ha habido una migración a una nueva página y es ahí donde está el error. A mí también me ha pasado ese error que comenta, pero bueno, trataremos de subsanarlo lo antes que podamos. Bueno, o sea que estamos de acuerdo en que hay una relación directa y proporcional entre la transparencia, entre la posibilidad de acceso a información por parte de los ciudadanos y la prevención desde un punto de vista de los abusos. ¿Estaríamos de acuerdo en esta consideración? Bueno, pues muchas gracias y no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Parlamentario Foro Asturias, que no está presente en la sala. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.